Hola Laura, bienvenida a este espacio de entrevistas con mujeres asombrosas. Estamos increíblemente contentas de poder tenerte hoy con nosotras y que compartas tu experiencia. Hola, muy buenas, qué placer. Muchísimas gracias, Laura, por invitarme, sobre todo a esta plataforma y para poder compartir, colaborar, sobre todo para ayudar también a otras compañeras, ¿no? Que estamos ahí trabajando para hacer camino y sobre todo para dar gracias a las que nos lo han dado a nosotras, ¿no? Sí, sí. Bueno, como siempre, normalmente en todas las entrevistas, Laura, hacemos una pequeña, breve resumen un poco de la carrera de las entrevistadas. Sé que tú eres una persona extremadamente conocida, pero a pesar de todo voy a hacer la presentación. Para Gracias. nuestra audiencia, Laura es doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Además de psicoterapeuta, es investigadora, conferenciante, docente y escritora. Nació y se formó en Nueva York, donde se dedicó a la psicología y al trabajo social en distintas instituciones y centros de salud. En la actualidad es miembro de la Real Academia de Doctores, de la Federación Europea de Psicología y de la Asociación Española de Psicología Positiva. Es colaboradora en el programa La Aventura del Saber en Televisión Española desde el 2015, además de otros medios de comunicación. En el 2001, tras los atentados de las Torres Gemelas, colaboró con el Proyecto Libertad, un programa creado por el Gobierno federal para ayudar como asistencia psicológica pues, a las víctimas de la tragedia. Desde el 2002, ella reside en Madrid. Desde el 2007 trabaja en la Fundación La Caixa como coordinadora del programa La vida es cambio, el cambio es vida. Y en la actualidad sigue colaborando con numerosas instituciones, universidades, conferencias, asociaciones para dar conferencias, tanto en España como en Estados Unidos, en temas sociales y de salud mental, además de mantener su propia consulta privada. Tanto en el año 2015, 17 y 2018 fue seleccionada entre las top 100 mujeres líderes e influyentes en España. Es autora de numerosos artículos publicados y libros como Hablar y Aprender, El sentimiento de la culpa, Somos cambio y La familia de relaciones tóxicas a relaciones sanas. Bueno, es así un breve resumen de toda tu carrera. No sé si quieres señalar algo más que me haya podido olvidar. No, no, para nada, muchísimas gracias. Estupendo. Bueno, la mayor parte de entrevistas que hemos hecho en el pasado, incluso desde que iniciamos la actividad, hemos entrevistado a varias directivas, tanto por cuenta ajena como pues, por cuenta propia, ¿no? Emprendedoras. Y siempre buscamos que compartan consejos un poco con nosotras que nos inspiren y nos lleven pues, a tener carreras un poco como las suyas. Y hay temas que surgen repetidos un poco en este tipo de conversaciones. Y bueno, pues quería hablarnos un poco contigo a ver qué consejos se te ocurren también, no solo por tu propia carrera, sino además por tu propio oficio. Entonces, uno, por ejemplo, que hacemos siempre es, ¿qué reto has enfrentado en tu carrera que te ha costado más y qué hiciste pues, para superarlo? Qué reto, pues la verdad es que podría nombrar unos cuantos, pero yo creo, y como para la mayoría de las personas, es conseguir ese primer trabajo sobre lo que te gusta, ¿no? Y sobre lo que te has preparado, lo que te hace ilusión. Eso yo diría que es de los mayores retos. También en mi caso, que me formé en Nueva York, yo trabajaba y estudiaba a la vez, entonces tenía que compaginar desde una edad muy jovencita. Me independicé pronto, entonces tenía unas facturas que pagar, ¿verdad? Como todo el mundo, pero también iba a la universidad y estaba trabajando a la vez y entonces, bueno, el aprender a organizarme, a gestionar el tiempo, eso fue algo muy importante porque de niña, de hecho, era bastante desorganizada, un poquito ¿no? despistada, y entonces pues fue un aprendizaje que me costó mucho. Y en tercer lugar, por ejemplo, el superar para mí el hablar en público, el miedo a hablar en público fue para mí también uno de los mayores retos, porque, bueno, cuando me vine a España en el 2002, bueno, empecé a trabajar y aunque evidentemente hablaba español y demás, pero me había pasado tantos años en Estados Unidos, me había preparado en inglés, entonces me sentía insegura
cuando me vine no me sentía del todo cómoda dentro de en un entorno profesional. Entonces, a la hora de comunicar notaba que me faltaba pues vocabulario, fluidez, entonces tuve como que retomar determinados estudios de manera que a la hora de hablar en público pasaba mucho miedo, ¿no? Y pues y sufría los síntomas pues que sufren la mayoría, pues te sudan un poco las manos, tienes esa como niebla mental, te da miedo hacer el ridículo, pero bueno, pedí ayuda y poco a poco fui practicando y tengo que decir que ahora realmente como mi propósito es compartir información, es estudiar y colaborar, pues bueno, el poder superar eso pues también me ha facilitado el poder conseguir ese objetivo, ¿no? Que es comunicar y bueno, pues como todo el mundo a veces tengo días buenos y días malos, pero bueno, por lo menos lo intento, ¿no? Y me gusta pues el poder conseguir eso que tanto trabajo me costó. Así que si muchas nos están escuchando, animo a que si tienen miedo a hablar en público o cualquier otro miedo, que eso se puede trabajar y que uno no lo tiene que superar solo, ¿no? Bueno, nadie lo hubiera dicho porque además es una persona increíblemente mediática, o sea que es inesperado la información. Pero bueno, muchas gracias porque es muy honesto y muy valiente compartir este tipo de mensajes con otras mujeres, ¿no? Yo creo que ayuda a tener más seguridad para hablar de estas cosas. Otra cosa que sale en estas conversaciones de las que te hablaba está mucho entre, especialmente carreras muy ambiciosas, encima proyección internacional, el equilibrio familiar con los hijos, y hay gente que tiene pues sentimiento de culpa, ¿no? Es decir, sobre todo con los hijos. Hay quien, bueno, pues toma una decisión en un sentido más de, bueno, sacrificar carreras, otras mujeres no. ¿Qué aconsejarías en este sentido a las mujeres cuando enfrentan este tipo de dilemas? Bueno, este dilema no hay que olvidar que viene no es algo que uno nace con este dilema, es un dilema cultural, es social, es educativo, ¿verdad? Y pues muchas mujeres han crecido y se han desarrollado en un entorno donde por el sexo, por ser mujer, ya hay una serie de expectativas, por ejemplo, como ser madre, ser cuidadora, priorizar la familia y entonces a menudo entran en conflicto a nivel emocional con su propia ambición o deseo, ilusión y vocación profesional, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que podemos decir que se ha avanzado muchísimo y que tenemos mucho que agradecer a esas mujeres de generaciones anteriores y de no hace mucho tiempo, pero todavía las que estamos, ¿no? Y tenemos mucho también que hacer por las que vienen después, incluso, pero de manera también horizontal, ¿no? O sea, lateral y de nuestras compañeras. Ese sentimiento de culpa, lamentablemente, lleva a que muchas mujeres a menudo sientan que tienen que elegir. Y lo cierto es que a veces uno siente esa presión que tiene que elegir. Y bueno, ojalá llegue el día y que sea más pronto que tarde, pues que eso no tenga que ser una elección. Y con esto no quiero decir que elegir la familia o elegir una carrera profesional determinada sea algo que, ¿no? Como que deje de existir, porque yo creo que también es natural que en la vida, partiendo de que el día tiene 24 horas y que todos tenemos una serie de etapas vitales, pues mira, todos tenemos que tomar decisiones y no se puede tener todo. Por lo tanto, tener los pies en la tierra y ser realista, saber qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, creo que ayuda mucho, sobre todo a ahorrarse ese tiempo de, como se dice vulgarmente, comerse la cabeza, ¿no? Y entrar en esos bucles de tiranía, lo que debería ser y no es, y qué frustración y de quién es la culpa, ¿no? Entonces, bueno, pues aprender a gestionar esas prioridades, a crear buenos hábitos, pues evidentemente va a ayudar a que uno pues mantenga o pueda conseguir o se acerque a ese equilibrio si es lo que uno quiere, ¿no?
Creo que has tocado un punto muy, muy interesante que también ha salido, a lo mejor no tan explícitamente, ¿no? Pero es esa sensación de que a veces las mujeres por expectativas tomamos decisiones más por deberías que por yo quiero o yo deseo. ¿Crees que esto es así o es una intuición que se me acaba de salir aquí? Bueno, en mi experiencia, por lo menos como psicólogo y terapeuta, creo que las expectativas nos acompañan, da igual que seamos hombres, mujeres, da igual qué edad tengamos y de dónde venimos. O sea, las expectativas forman parte de la vida. Todos tenemos expectativas y los demás también tienen expectativas de nosotros. Entonces, el esperar algo también tiene mucho que ver con los deseos, con una visión de futuro, con la anticipación. Entonces, no es un problema tener expectativas. Es más, creo que forma parte de un plan de acción, ya sea a nivel personal, relacional, laboral. Mm, Tener expectativas es bueno. Ahora bien, el problema está cuando caemos en esos bucles o en esas tiranías de los debería, donde tenemos expectativas que a lo mejor o no son tan realistas o sencillamente nos guiamos más por el qué dirán, ¿no? Por el qué dirán o qué esperan otros de nosotros y no nos paramos a pensar en ¿y yo qué quiero? ¿Qué es importante para mí? Porque si yo sé qué es lo que quiero, qué es importante para mí, cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, cuáles son mis prioridades y sobre todo cuál es mi propósito, pues evidentemente me voy a poder organizar mejor. Pero si estoy demasiado pendiente o priorizo lo que los demás esperan de mí, pues ahí vamos a tener o vamos a desarrollar muchos conflictos internos y también externos. Ujú. Que las mujeres caigan más en las tiranías de los deberías, pues yo diría que las personas, ¿no? Las personas, hombres y mujeres, desde luego a menudo caemos en esas tiranías, pero sobre todo dependiendo del entorno en el que hemos crecido, nos hemos desarrollado y de esas expectativas que nos han transmitido. Tú lo que tienes que hacer, de ti esperamos, ¿no? Por ejemplo, estudiantes, ahora que se ha terminado el curso después de un año tan difícil de COVID, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, hay muchos estudiantes que están frustrados o que están asustados respecto a sus notas, esta nueva forma, ¿no? De seguir aprendiendo, de escuela, o incluso muchos que empiezan la universidad, por ejemplo, o empiezan un nuevo trabajo. Entonces, esos mensajes que reciben de su entorno, de padres, de amigos, de compañeros, va a influir mucho en esa percepción que ellos tengan de sí mismos y de sus expectativas. Así que mantengamos las expectativas razonables, ¿vale? Y desde luego, razonables no quiere decir ¿no? Que no sea algo difícil o que hay que ir por el camino fácil. La verdad es que no. Yo creo que es importante facilitarse la vida de manera inteligente, pero desde luego Ujú. no echarse para atrás porque algo sea difícil. Sin duda, muy buen consejo. Esto va a suscitar muchas reflexiones. De nuevo, en temas recurrentes que surgían, otro que ha aparecido y que, bueno, has mencionado con lo de hablar en público antes, ¿no? Es la asertividad, ¿no? Y Sí. asertividad no solo cuando comunicas un tema profesional, el que sea, sino también a lo mejor en expresar, oye, yo quiero dar el paso siguiente de carrera, ¿qué puedo hacer? Ayúdame a llegar al tema siguiente. Entonces, hay como una sensación o que no se pide como por falsa modestia o por si te pasas de agresividad, no siendo mujer. ¿Qué consejos darías para afianzar la asertividad en este sentido, en un entorno profesional? Bueno, quizás lo primero es definir la asertividad. Muchas personas confunden la asertividad, la conducta asertiva, con la conducta agresiva y son muy diferentes. A menudo uno puede escuchar frases como, uy, ese es un gran o una gran ejecutiva agresiva. La palabra agresiva que te asocien a agresividad no es precisamente algo positivo, ¿verdad? Porque está asociado a la violencia. En cambio, la asertividad es muy poderosa y por eso creo que es importante separarlo de agresividad. ¿Por qué? Porque las personas asertivas
tienen claro lo que quieren, cuáles son sus fortalezas, son personas que saben argumentar, negociar y son personas que se mantienen firmes pero también flexibles. Y la clave es que saben poner límites, saben identificar esos límites y no se dejan arrastrar, ¿no?, por la presión, aunque sean minoría, ¿no? Entonces, cuando una persona es asertiva, por ejemplo, sabe el arte de decir no. El aprender y saber decir no es fundamental, porque si lo ponemos como si fuera una sartén, si la vida es una sartén, ¿quién tiene el mango? ¿Lo tienes tú o lo tiene la otra persona u otras personas? Entonces, por eso es tan importante y siempre reitero la importancia de conocerse, de conocer tus fortalezas, incluso tus debilidades o limitaciones, qué se te da bien y qué no se te da bien. Y las personas, yo creo que inteligentes y asertivas saben gestionar sus debilidades mejor utilizando sus fortalezas y no entran en el bucle de las tiranías o en esos egos o falso orgullo o esas expectativas, ¿no? Se vuelve todo un poquito retorcido. Entonces, tener claro qué es lo que quieres y si no lo tienes, pues haz un plan, ¿no?, un plan de acción para aprender o averiguarlo, ¿no? Sí, Ahora, uno no lo tiene por qué hacer solo, pero el arte de decir no y poner límites es fundamental. Y saber diferenciar entre agresividad, que no queremos ser agresivos. El agresivo, por ejemplo, un jefe agresivo, una jefa agresiva, es que se pone a gritar y humilla y no trata bien a su equipo o a sus compañeros. ¿Quién quiere ser eso? Yo no querría que a mí me identificaran con eso. Ahora, una jefa, un líder, ¿no?, un líder asertivo, no solamente cuida a su equipo, pero también sabe poner límites y dónde está, ¿no?, cuáles son esos objetivos, propósitos y se comparte la información desde un lugar de seguridad. enlaza además lo que estás diciendo un poco con las percepciones culturales que mencionabas también antes y las expectativas. Muchas de las entrevistadas tenían esta sensación de que esa expresión segura y firme, me atrevería a decir que la percibían casi incompatible con rasgos femeninos. Entonces, bueno, no sé si crees que eso es una influencia cultural o es muy subjetivo dependiendo de la persona o cómo, Bueno, ¿qué dirías en ese caso? Bueno, no comparto que una actitud asertiva, ni muchísimo menos tiene que ver con no ser o no ser, o sea, ser asertivo no es más masculino. Ahora bien, es cierto cuando uno estudia la sociología, un poquito de antropología y la psicología, ¿no? La psicología de, de los géneros, ¿no?, de las socioculturales, pues dentro de esas expectativas siempre se ha esperado que la mujer esté disponible, dispuesta, ¿verdad? Y que esté ahí y que vaya con el sí por delante, aunque sea algo contrario a ella. Entonces, eso quizás pues no es algo que yo comparta, ¿no? Yo creo en el sí por delante siempre que sea algo que sí quieres, que el sí significa sí, ¿no?, y el no significa no, y tener las cositas claras. Entonces, evidentemente la cultura, ¿no?, y el lugar donde crecemos va a influir profundamente, ¿no? Porque a menudo me encuentro, por ejemplo, a mujeres, y incluso en nuestra cultura, en nuestra generación, en las generaciones más jóvenes, ¿no?, de veintitantos, 30, yo tengo 51, y todavía están aprendiendo, ¿no?, a gestionar eso, pero me alegra decir que las generaciones de mujeres más jóvenes observo que son más asertivas, lo tienen aprendido más desde una edad, ¿no?, desde la infancia, cada vez más. Todavía hay mucho que hacer, ¿no? Y luego está el cómo se aprende a ser asertivo y cómo gestionas emocionalmente cuando dices que no a algo o dices esto es lo que quiero y no es negociable, ¿no? O a la hora de pedir el aumento de salario, ¿no? ¿Verdad? Porque eso Sí, también es algo muy cultural. Encuentro con frecuencia
Por ejemplo, por poner ejemplos, yo creo mucho en los ejemplos, ¿no? Algo que me encuentro después de haberme formado, nacido y vivido en Nueva York, por ejemplo, en el entorno laboral, el pedir un aumento de sueldo supone también el explicar el por qué creo yo que merezco, no, no es pedir por pedir, ¿no? Porque ha pasado X tiempo, sino Ujú. de alguna manera tú tienes que aprender a vender tu trabajo, tus logros, los resultados y asociar eso a, bueno, pues lo que tú considerarías justo un aumento de sueldo. Aquí a menudo me encuentro en España, me encuentro a muchas personas, especialmente a mujeres, que les da apuro, dudan mucho, no están seguras, pero ¿cómo lo voy a pedir? Eso será exigir, a ver si eso me voy a meter en un problema, ¿no? Y creo que ahí lo que falta es el aprender a ser asertivo y de hecho estas personas cuando aprenden y ordenan sus ideas de cómo se hace y el por qué, pues se sienten más seguras y a la hora de exponer, ¿no? O de pedir, ¿no? O plantear, Ujú. a veces yo creo más en plantear, oye, pues funciona mejor, que no quiere decir que sea un éxito 100%, porque eso en la vida pues no existe, a lo mejor pues hay que hacerlo varias veces, ¿no? Pero por lo menos sí llegar a un plan, ¿no? Ujú. Y plantearlo. Pues te voy a pedir entonces aquí como dos o tres consejos básicos que tú consideras que ayudarían a cualquier mujer, precisamente a ayudar esa asertividad, autoconfianza y el saber decir que no. Bueno, fundamentalmente, si tú tienes claro qué es lo que quieres, ¿no? Qué es lo que quieres y por qué, pues a la hora de explicarlo, ¿no? De exponerlo, pues lo vas a exponer de manera ordenada, de manera limpia y de manera clara. Cuando uno tiene muchas dudas, dudas de sí mismo, que si merezco o no merezco, o el sentimiento de vergüenza, que es muy traicionero, ¿no? Porque a todos la vergüenza nos cohíbe, nos hace más pequeños, nos hace Ujú. dudar y no nos mantenemos, ¿no? Incluso afecta a la postura, ¿verdad? Afecta a la postura. Entonces, de esos consejos es que tengas muy claro qué es lo que quieres, que tengas claro el por qué, cuál es tu propósito y sobre todo también explorar y analizar los síes y los noes. Si te dicen que no, cuáles son las preguntas, ¿no? Que debes hacer para rebatir o argumentar o que te expliquen el por qué, no quedarte, ah, no, vale, eso no es aceptable. Tú quieres una explicación o por lo menos buscarla de manera amable, ¿eh? Esto no va de ser agresivo, sino de ser asertivo, ¿no? Explicar el porqué y explorar la posibilidad de, bueno, pues si ahora no, cuándo y de cara al futuro o qué haría falta y hacer un plan, ¿no? Hacer un plan para que ese plan sobre todo sea concreto, Ujú. concreto, porque a veces lo que nos cuesta es concretar. Y cuando no somos concretos todo se vuelve muy ambiguo y confuso. Entonces te vas a casa y no tienes muy claro, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para ese aumento? Por ejemplo, ¿no? Tener las cosas claras y eso es como cuando uno va al médico, ¿no? Yo a todos mis pacientes, a mis amigos, y eso es algo que aprendí, ¿no? También en Estados Unidos, cuando vas al médico y si tienes preguntas, hazlas, ¿no? Y no te vayas hasta que no tengas las respuestas a tus preguntas, ¿no? Y, y sobre todo, no cualquier respuesta vale, sino que tú lo entiendas, Ujú. ¿no? Que tú entiendas y eso qué quiere decir, ¿no? Por ejemplo, si alguien, un profesional, un experto, un abogado, sea quien sea, te está explicando algo, ¿no? Si tú no lo entiendes, pues dilo y que te lo expliquen de manera que tú, ¿no? Que no se te olvide quién es el cliente, por ponerlo de una manera. Sí, han sido, bueno, grandísimos y valiosísimos consejos. En una ocasión, hace tiempo, hace varios años, leí bueno, un libro de Daniel Goleman, que ya tiene muchos años, que habla de estilos de liderazgo. No me sé de memoria los 6, pero bueno, había estilos visionarios, más comandante general directivo, más afiliativo, más de coaching.
¿Crees que en general las mujeres a lo mejor estamos más en un estereotipo de estos? Porque sé que son arquetipos, ¿no? Como más afiliativo, más de coaching y menos a lo mejor en el comandante. Bueno, O- yo creo que hay de todo. Yo conozco de todo. Yo conozco de todo. Eh, entonces, fíjate, yo creo que hay quizás pues esas directivas, ¿no? Yo no soy directiva, ¿no? Entonces, pues esa respuesta probablemente lo podrían dar ellas mejor que yo, ¿no? Pero desde luego sí conozco a muchas y conozco muchos estilos, muchos estilos. Quizás si me centro en las que yo conozco, ¿no? Mm, Ya sea a nivel profesional como a nivel personal, encuentro que una mayoría son más comunicadoras, son más asertivas, ¿vale? De buscar afiliación, ¿no? mm, Compañerismo, pero bueno, hay todo. hay de todo, hay de todo. Y yo creo que sobre todo depende del aprendizaje, ¿no? Mm, Del aprendizaje, creo que depende del entorno, del tipo de trabajo. Me imagino que no debe ser lo mismo trabajar en una obra, ¿no? Ser ingeniero, trabajar en una obra que, ¿no? Por sin duda, ejemplo, en mi campo de psicología, o en una fundación, o en un hospital, o en una empresa. mm, sin ¿No? duda. Entonces, yo creo que la clave, la respuesta a esa pregunta lo tienen más ella, pero desde mi experiencia, ¿no? Son más negociadoras, más asertivas, más conciliadoras, por lo menos las que yo conozco. Sí, sí. Cuando se trabajan las habilidades interpersonales, que una de las cosas que, bueno, a mí se me viene muchas veces a la cabeza es cómo trabajarlas, porque, bueno, no son cambios que le das a un botón y ya pasan, ¿no? ¿Qué consejos prácticos darías a una persona que quiere desarrollar una habilidad, la que fuera? Puede ser, pues, como hemos dicho, comunicación en público, puede ser asertividad, otro tipo de, no sé, analítico o lo que sea, otro tipo de cosas. ¿Qué pautas les darías para desarrollarlo? Bueno, mm, pautas específicas. Uno, informarte, Mm, informarte. Tienes que informarte, recoger información, ¿no? mm, Si tú quieres desarrollar una habilidad X, lee sobre ello, aprende sobre ello, pregunta, oriéntate, ¿no? Busca orientación, pide ayuda y después el segundo paso que es practicar, practicar, practicar. O sea, practicando es como se mejora y se desarrolla cualquier habilidad, incluso aquellas que no se nos dan bien, es practicando, ¿no? Pero no practicando un día 10 horas, sino la consistencia, la fuerza de voluntad, ¿no? La determinación y, bueno, hay personas que tienen un proceso de aprendizaje más rápido, otros más lento. Yo creo que depende también de esa habilidad, ¿no? mm. Las cosas que nos resultan más difíciles, pues tardamos más, bueno, pero si lo practicas lo vas a conseguir. Entonces, no dejar de practicar. Sin duda. Es que siempre me he preguntado lo de la duración, pero bueno, has mencionado ya que son diferentes en función de la persona. Cambiando un poco de tema, y esto es una reflexión también un poco mía personal, yo me doy cuenta mucho que la generación de mi madre, pues creo que, sé que es un poco estereotipo, pero que de manera general pues nos transmitían por un lado estos valores todavía de familia, hijos, de tener un hogar, de ser madre, estar guapa, y por otro lado empezaba a pesar mucho en esa generación pues el trabajar, el ser autónomo para no depender económicamente pues, de un familiar. Eh, Has hablado un poco antes que ves evoluciones. ¿Cómo crees que nuestra generación influye o va a influir en las generaciones más jóvenes? Porque estos son cambios que, bueno, evidentemente no pasan de un día para otro. Claro. Bueno, es progresivo, pero no tienen por qué anularse, ¿no? Mm, No tienen por qué anularse. Ahí es donde está la clave, el equilibrio y que es importante para ti, ¿no? Entonces, los valores familiares, eso está muy bien, eso no te va a robar, ¿no? De la felicidad de poder tener una carrera profesional. No, no, para nada, porque si no, otra vez volvemos a tener que elegir, ¿no? Y la idea es compaginar, compaginar. Entonces, si hay algo que sí tengo claro, y eso, por ejemplo, de mis padres,
ambos, ¿no? Me lo transmitieron, era la importancia de la independencia y la autonomía económica, ¿no? Una cosa es compartir, ¿vale? Y se puede compartir, pero no perder nunca tu propia autonomía, ¿no? Tu autonomía y tu independencia económica. La vida da muchas vueltas, ¿no? Y bueno, pasan cosas maravillosas y a veces cosas muy duras, ¿no? Quizás también como por mi trabajo como psicólogo, terapeuta, que trabajo con el lado oscuro de la vida la mayor parte de las horas del día, ¿no? Veo lo que sí existe, que no quiere decir que eso sea así para todo el mundo. Em, pero creo que hay una parte muy importante que, mm, porque no tengo aquí un papel, ¿no? Pero si lo pensamos en los conjuntos, ¿no? Imaginaros pues dos círculos, ¿no? Dos círculos, ¿vale? Perfecto. Exactamente. Entonces está lo que es mío, mi yo, a nivel individual, ¿verdad? Lo que es el otro, ¿verdad? Y después está lo que se comparte, ¿no? Y se puede compartir más, se puede compartir menos, se puede compartir una familia, se puede compartir hijos, se puede compartir dinero, profesión, se puede compartir de todo, pero nunca anularse, ¿no? El perderse uno no, no ayuda nunca, nunca, porque te vuelve dependiente, dependiente emocionalmente, dependiente económicamente y surgen los miedos, las inseguridades y en mi experiencia eso puede ser devastador, ¿no? Entonces es importante cuidarse, ¿no? Cuidarse, el compartir, la generosidad, pero no hay que darse la vuelta como un calcetín y dar absolutamente todo de ti, ¿no? Y el que espera eso está pidiendo algo que no es razonable ni es sano. Están buenas palabras. ¿Cómo te gustaría ver entonces a las mujeres en 20 años en España? Oh, me encanta, cómo me gustaría ver a las mujeres, pues desde luego independientes, con éxito, pero que el éxito sea que encuentren quizás ese equilibrio que algunas, pues a veces no hemos encontrado, no hemos podido por la razón que sea, ¿no? Que desarrollen todas esas habilidades, empezando por el conocerte a ti mismo y la asertividad, que tengan la oportunidad de explorar esos propósitos que puedan explorar y dejarse llevar por su espíritu aventurero, ¿no? De la vida, que no se dejen frenar, ¿no? Por el hecho de ser mujer. Eso no vale, no vale. Y bueno, pues la verdad es que mucho éxito y sobre todo éxito a nivel personal de serenidad y seguridad, ¿no? Me quedo con esas dos palabras muy bonitas, serenidad y seguridad. A nivel un poco más personal tuyo, porque estarán muchos consejos hacia afuera, ¿tú siempre tuviste claro que querías estudiar psicología? Pues no, yo no lo tenía muy claro. Siempre he tenido claro que me gustaba muchísimo la psicología, la medicina, me encantaba. De niña quería ser astronauta, nada que ver, pero ¿no? Creo que no, aunque veo muchos documentales, pero curiosamente a mí, por ejemplo, del campo de la ciencia, que me encanta la ciencia, la física precisamente nunca se me dio bien, ¿no? La Ay, física. Y claro, para ser astronauta es que se te tiene que dar bien la física. ¿No? Pero todo lo que tiene que ver con la condición humana, eso siempre me ha gustado. De hecho, antes de entrar en la carrera de psicología, pues estudié lo que se denomina eh, en español es como hostelería, ¿no? Hoteles, turismo, porque siempre me ha gustado mucho las personas, ¿no? Y de hecho trabajé muchos años en el mundo del hotel, de relaciones, resolviendo problemas. La verdad es que aprendí muchísimo, pero la parte de salud siempre me ha apasionado. Pero bueno, poquito a poco, a medida que he ido pues, investigando, estudiando, teniendo diferentes tipos de trabajo, pues descubrí, ¿no? Con, poco a poco lo que quería hacer
y bueno, pues tengo la suerte de poder dedicarme a ello. Tengo suerte y para eso estoy muy agradecida, sobre todo las personas que me han dado esa confianza y me dieron la oportunidad, ¿no? Eso no lo olvidaré nunca y siempre le digo a las generaciones más jóvenes, ¿no? Que no se olviden nunca de quién te ayudó, ¿no? Quién te ayudó, quién te enseñó, quiénes fueron tus mentores, tus profesores, quién apostó por ti, ¿no? Quién apostó por ti y desde ayudarte a comprar libros, ¿no? A pagar clases, ¿no? Y te acompañó en esos momentos difíciles, sobre todo durante los fracasos, ¿verdad? Mm, Eh, ¿No? Yo creo que no hay que olvidar nunca la trayectoria y quiénes son esas personas que, ¿no? que te apoyan a dar ese salto, ¿no? Eso no hay que perderlo nunca, nunca de vista, porque uno solo no llega a ningún lado. sin duda. Y como dices, es una suerte tener este tipo de personas a lo largo de la vida. Sí, Em, sí, y además porque te enriquece, ¿no? Te enriquece y, por ejemplo, yo uno de los mensajes que lo he hecho mío, eh, y que me ha ayudado mucho y me levanto por las mañanas y me pregunto, y me hago esa pregunta todas las mañanas, ¿no? Y sé que lo repito a menudo, pero es que realmente me funciona y me ayuda cada día, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer hoy para que mi yo futuro se sienta orgulloso? ¡Ay, qué bueno! Sí. Una bella pregunta, sí, sí. Nos la tomamos también nota. Mucho que aprender hoy. Yo os animo y no tiene que ser grandes cosas, ¿eh? No estamos hablando aquí de, no, no, ¿qué puedo hacer hoy? ¿No? ¿Qué puedo hacer hoy para yo sentirme orgulloso, mi yo futuro se sienta orgulloso y agradecido? Tomamos nota. Bueno, una de las entrevistas que hicimos hace unas semanas con la directora de comunicación y marketing de Fine Ascensores, que se llama Gemma Mediavilla, hablamos con ella de relevo generacional, porque su empresa es familiar, la fundó su padre. En tu caso, pues tienes también un padre muy conocido, Luis Rojas Marcos, que es un prestigioso psiquiatra. ¿Es fácil crearse ese espacio cuando tienes un progenitor pues, que tiene tanta repercusión también? No, no, la verdad es que fácil no es, todo tiene su proceso, ¿no? De liberación, de reflexión, el aprender también cuando eres más joven cuáles son mis propósitos, qué es lo que yo quiero, cuál es mi estilo, el conocerte, ¿no? Qué puedo añadir, pero creo que algo que no ayuda a nadie es entrar en competir, ¿no? El competir o comparar, la verdad es que no sirve de mucho, ¿no? Evidentemente, si tienes un referente, mi padre para mí es un referente y un mentor, eh, pero es alguien de quien me gusta aprender, ¿no? Y compartir y evidentemente tenemos diferencias como todo padre e hija, vamos, sería muy raro que no, ¿no? A mí me lo parecería, ¿no? Pero bueno, hemos tenido esa suerte de poder construir una buena relación, pero cada uno también tiene una identidad. Ahora, que me ha influido, por supuesto que me ha influido, pero él también yo creo que ha sido generoso conmigo en el sentido de cuando yo me estaba haciendo, y aunque yo creo que siempre me estoy haciendo porque me considero la eterna estudiante, am, siempre me ha dejado esa parte de yo tomar mis decisiones, ¿no? Y he tenido muchas caídas también, ¿no? Ahora, la mayoría de las veces pues siempre le he sentido ahí, ¿no? Para echarme una mano o ayudarme, ¿no? A levantarme, eh, pero no es alguien que me ha dirigido, esto es lo que tienes que hacer, ni ha sido autoritario. Eso la verdad es que pues, tengo esa suerte, ¿no? Pero no, no es fácil. Yo creo que para nadie que es Ujú. hijo de o el formar parte de una empresa familiar, que no es mi caso, no es una empresa, am, pues no es fácil, pero tiene sus retos y evidentemente por un lado a veces abre puertas, pero también te las cierra, incluso antes de que llames.
¿no? Entonces, pues bueno, pero eso forma parte de la vida y hay que aprender a gestionarse y gestionarlo y bueno, yo creo que con el tiempo también uno va aprendiendo, ¿no? O sea, lo que sí funciona y lo que no, pero de cara en general, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Ujú. Bueno, ha sido increíblemente honesta. Muchas gracias por esto. Además, eres autora de libros de psicología y cambio un poco también de tercio. Hoy en día vivimos en un libro, en un mundo, es que iba a cambiar las palabras, mira. También es como si viviéramos en un libro, desde luego. Vivimos en un mundo saturado de información, ¿no? Entonces, Sí. incluso libros que puedan tener a veces muy buen contenido, pues es difícil, ¿no? Crear brecha y tener impacto, ¿no? O sea, ¿tienes algún consejo práctico por si hay alguna mujer que nos escucha, pues que quiere publicar su obra y darse a conocer? Bueno, desde luego, una de las cosas que me ha parecido muy interesante, que desde luego cuando yo empecé a escribir y a publicar no existía, es que hoy día, si tú escribes algo, hay empresas que se dedican a la autopublicación. O sea, tú si quieres publicar tu libro lo puedes hacer, ¿no? Grandes empresas tipo Amazon pues tienen un apartado para publicar, ¿no? Si tú escribes algo, pues ya puedes llegar, pero hay muchas, ¿no? Entonces, desde luego, y si vas, por ejemplo, a una editorial y te dicen que no, pues no rendirte ahí, ¿no? No rendirte ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Si tú tienes algo que te gustaría decir y compartir, desde escribir una novela, ¿no? Como un ensayo o escribir sobre divulgación científica, que es, por ejemplo, lo que hago yo, ¿no? Que a mí me gusta mucho, pues, oye, pues adelante, adelante. Y es todo un proceso y una experiencia. Yo me quedaría más con el proceso de aprendizaje que con cuánta gente te lee o cuánto vendes, ¿no? O sea, yo creo que hay muy pocas personas que viven realmente, por ejemplo, de la publicación. Ese yo creo que no es el objetivo, ¿no? Pero escribir, desde luego, me parece una experiencia maravillosa y un proceso de aprendizaje que personalmente a mí me cuesta mucho trabajo, mucho, ¿no? No me resulta fácil, me gusta, pero no me resulta fácil. Y pues lleva mucho tiempo y aislamiento y disciplina y fuerza de voluntad y también gestión de, uy, hoy no me apetece, ¿no? Pero bueno, poco a poco yo creo que si uno se crea ese plan de acción, ¿no? Y más o menos ordenado, pues desde luego, si es lo que quieres, hazlo. Sí. Una cosa que también me gustaría atreverme un poco a preguntarte es que has mencionado en un momento de la conversación que, claro, en tu rol como terapeuta, pues ves la parte difícil, ¿no? Los desafíos que nos enfrentamos pues, los humanos. Y bueno, pues ayudas a superar a esas personas pues esos problemas. Pero eso de alguna manera me imagino que a cualquier psicólogo pues le afecta, ¿no? Es fácil salirse de eso, ser psicóloga de esa situación, en una situación de... Pues no, no es fácil, pero por ejemplo, ahí a quien tengo que agradecer fueron a mis profesores, ¿no? En Estados Unidos, donde me formé, ahí me enseñaron a gestionar mis propias emociones a la hora de trabajar con personas que tienen grandes desafíos, retos y situaciones traumáticas y terribles, terribles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave ahí? El aprender el autocuidado. El aprender a cuidarse también incluye el conocerte y saber leer, ¿no? Saber leer esas sensaciones, ¿no? Los sentimientos, las sensaciones. Por ejemplo, durante este periodo de epidemia del COVID, durante un año y medio, evidentemente trabajando por ayudar a compañeros sanitarios, amigos, familia, por supuesto, pero pacientes haciendo voluntariado, sin descanso, pues ¿cómo no me va a afectar? Yo tengo mi corazoncito y mis compañeros entre nosotros, pues hemos intentado ayudarnos y crear como grupos de supervisión para apoyarnos mutuamente, ¿no? Pero el ser honesto y franco y sincero con uno mismo
de hoy no puedo o hoy no es el día, no te define como alguien que ha fracasado, ¿no? Sino, bueno, ¿qué necesito hoy para cuidarme, lamerme las heridas, para poder digerir a lo mejor tanto sufrimiento y tanta pérdida? Y por eso el autocuidado es fundamental y cada uno se cuida a su manera, pero siempre suelo decir que el cuidado real tiene que ver con los círculos virtuosos que no viciosos. Entonces, y tener hábitos saludables, ¿no? Es fundamental, ¿no? Desde la buena alimentación, el descanso, por supuesto, lo que todos sabemos, pero también la risa, los buenos amigos, a veces, ¿no? El desconectar, descansar, ¿verdad? Ayuda muchísimo el humor. Yo creo mucho en el humor como un factor protector del bienestar y del estado de ánimo. Y a veces aprender incluso a no hacer nada, ¿no? A no hacer nada, nada que sea tan relevante, ¿no? No pasa nada por no hacer nada, un ratito, ¿no? Y entonces en ese autocuidado la amabilidad, no solo con otros, sino sobre todo con uno mismo, que a veces somos nuestro peor enemigo, es Ujú. fundamental, ¿no? Entonces, pues a cuidarse y a saber, pues, bueno, hoy cuánto estoy de energía. A mí me gusta mucho utilizar las escalas de Likert, que quiere decir, ¿no? Del 0 al 10, ¿no? ¿Dónde me encuentro hoy? ¿Cómo tengo mi estado de ánimo? ¿Cómo tengo mi grado de energía? ¿Dónde está? ¿En un 7, en un 9, en un 4? ¿No? Entonces eso muchas veces ayuda del 0 al 10. ¿Dónde estoy? ¿Cuánta ansiedad siento? ¿Cuánta tristeza? ¿No? Y eso en el mundo de la salud se utiliza muchísimo, por ejemplo, para poder identificar el dolor, ¿no? ¿Cuánto dolor tengo del 0 al 10? Eso los médicos lo preguntan con frecuencia para saber dónde está el paciente, para poder entender el grado de dolor en vez de guiarse desde el mucho, poco, más o menos, o lo llevo bien, ¿no? Entonces, ahí eso es una sugerencia que hago con frecuencia y que practico, porque a mí por lo menos me ayuda a saber dónde estoy, ¿no? Bueno, pues también tantos consejos nos llevamos hoy. Una última Espero que pregunta. ayuden, espero que Sí, ayuden. sí, clarísimo, vamos, va por delante. Una última pregunta que te querría hacer es, si tuvieras la oportunidad de hacer una pregunta a una mujer que admiras, ¿qué mujer sería y qué le preguntarías? Uy, ¿solo una? Bueno, las que quieras, pero era para forzarte a elegir. Sí, 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 sí. Que ahí tengo que decir que me cuesta elegir porque hay tantas mujeres tan interesantes, vivas y que ya no lo están, pero por ejemplo, Madame Curie, ¿no? Mm. Me hubiera encantado sentarme con ella en su laboratorio y saber escuchar sus pensamientos. De hecho, hay programas de televisión y creo que hay una película o documental sobre Madame Curie y es muy interesante, ¿no? Una mujer de nuestro tiempo de hoy, en un tiempo que no le corresponde y todo lo que consiguió, ¿no? Empezando por 2 premios Nobel, ¿no? Me encantaría también conocer, me hubiera gustado conocer a Eleanor Roosevelt, Mm. ¿no? Que fue una gran luchadora, ¿no? Por los derechos de la mujer y una mujer inteligente, culta. Es que le dejaría tantas preguntas, pero yo con ella, con que hablaran y yo estar ahí y escuchar, sería feliz. Otra mujer que me encantaría, española, científica, es Margarita Salas, ¿no? Que Mm. ya no está con nosotros y que ha hecho tanto, tanto por la ciencia en nuestro país y a nivel internacional. Y siempre he tenido la esperanza de poder conocerla, pero lamentablemente pues no he tenido esa suerte. Me hubiera encantado o me encantaría tener una conversación, por ejemplo, con Michelle Obama, ¿no? Ujú. Me parece que ha debido ser un gran reto y sobre todo lo que representa una mujer de color en Estados Unidos en un momento crucial histórico, ¿no? Tomando perspectiva histórica, social, ¿no? Me parece interesante, me parece interesante. Entonces, pero sobre todo yo querría escuchar o pasar un día
Me hubiera encantado pasar un día con estas mujeres ¿no? y escucharlas y aprender de ellas y creo que hubiera sido un privilegio. Pero desde luego hay muchas mujeres hoy día y ahí a las mujeres que nos escuchan y sobre todo de generaciones más jóvenes, buscad, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías, al mundo digital, tenemos acceso a personas que están lejos, ¿no? Entonces, pues búscala, llama a esas puertas que muchas la abrirán. Y desde luego entre nosotras, pues es importante ayudarnos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Laura, ha sido un grandísimo placer. Igualmente. Porque sabemos de tu agenda, además entre España y Washington, los pacientes, conferencias y múltiples facetas. Y desde luego nos has dado valiosísimos consejos a nivel de cuidado personal, de bienestar, de cómo desarrollarse en la carrera e incluso, bueno, muchísima honestidad en tus respuestas también en temas más personales, lo que muestra pues mucha valentía y asertividad, supongo. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Laura, y desde luego a todas las mujeres que estáis ahí, desde luego tenéis voz, ¿no? Y bueno, sobre todo entre nosotros vamos a seguir remando, ¿no? Sí, Seguir remando y no olvidar esa pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer hoy para que mi yo futuro se sienta orgulloso y agradecido? Mucho ánimo. gracias.